Hola gente insólita, bienvenidos a mi canal, yo soy Dani y esto es el taller insólito. ¿Cómo te quedas? Hace unos días subí un video tutorial sobre Clip Studio Paint a un nivel básico pero súper completo, en el cual explicaba lo justo y lo necesario para poder hacer una ilustración to guapa. A nivel básico, sí, pero bien. Hoy voy a tratar de resolveros algunas dudas que, como no, os habrán ido saliendo, y en este caso sobre las capas. Pero primero, la tontadica. Pero no esas capas, taller insólito. Esas capas tampoco, taller insólito. Las capas son papeles transparentes, rollo papel cebolla, colocados uno sobre los otros. Capa 1, capa 2, capa 3. Ya os dije que podíais usar uno para boceto, otro para tinta y otro para color. Y de ahí ya, esto sería lo básico y se puede desparramar todo lo que queráis. Cuando abres por primera vez tu archivo, te saldrán dos capas, el papel y la capa 1. Hasta ahí, bien, esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior. Y también habíamos visto cómo hacer capa nueva, capa nueva, capa nueva, con ese botón que pone nueva capa rasterizado. También puedes ir al menú, menú, capa, nueva capa rasterizado. Vale, hemos generado ya como 5 capas. Bien, vamos por buen camino. Pasa chavalada, sí, otra vez yo, el Dani Montador. Sí, me conoceréis de otros vídeos e interrupciones como en la anterior de Clip Studio Paint. Y hoy quería interrumpir simplemente para deciros que, por favor, os suscribáis, le deis a like, compartáis y hagáis algún tipo de comentario, ya sea bueno o malo. Prefiero que sea bueno, ¿vale? Y también aviso de que voy a salir en más de un punto en este vídeo. Ahora sí que sí. Un aspecto muy importante y que tendrás que tener muy en cuenta en el futuro o hoy mismo si te pones a practicar es que cuando lleves una ilustración bastante avanzada tendrás muchas capas. Depende del tipo de ilustración, evidentemente. Entonces es bastante probable que te vuelvas loco buscando una capa o toques algo que te fastidie una serie de capas o etcétera, y entonces es muy importante ser ordenado. Con ordenado quiero decir pues que a las capas se les puede cambiar el nombre y se les puede cambiar el color y también las puedes introducir dentro de carpetas. Vamos a verlo. Para cambiarle el nombre a la capa es muy sencillo, nos vamos sobre la capa, le damos doble clic y ya podemos escribir. También podemos darle clic derecho, ajustes de capa, cambiar nombre de capa y escribirlo ahí. Yo aquí voy a poner boceto. Para ponerle otro color distinto a la capa, para poder diferenciarla, es decir, por ejemplo, poner el color amarillo para el boceto, el color rojo para la tinta, el color verde para el color. Vamos en la capa boceto, hemos dicho que la capa boceto la vamos a poner de color amarillo, así que vamos a este recuadrito de aquí que pone cambiar de color de paleta, vamos al amarillo y vemos que la capa en esta zonita de aquí se ha puesto de color amarillo. Vale, eso sería pues para el boceto. Vamos a la capa 2, hacemos la misma operación, le ponemos rojo que sería el entintado y ahora podemos localizar fácilmente donde tenemos la tinta y donde tenemos el boceto. Como ya os he comentado, otro método de ordenación de capas sería crear una carpeta. Bueno, o podéis combinarlos todos o podéis hacerlo como queráis, por colores, por nombres, por carpetas. Vamos a crear una carpeta. Es tan fácil como ir al tercer icono de aquí y veis nueva carpeta de capas. Catapum. Ya la tenemos creada y luego es tan fácil como coger la capa que nos interesa, introducir y arrastrar. Es decir, cogemos la capa 2 y la arrastramos sobre la carpeta. Ya la tenemos en la carpeta. Si estáis trasteando con el Clip Studio Paint y aún no habéis visto mi anterior tutorial, que os lo dejo por aquí y os lo recomiendo, os habrá entrado curiosidad sobre qué es una capa de vectores. En ese vídeo os lo explico un poquito mejor que aquí, os recomiendo que lo veáis. También os adelanto que haré un vídeo sobre entintado digital en el cual hablaré mejor de las capas vectoriales. Hoy os voy a decir que con este simbolito se crea, o también se crea desde la capa, nueva capa, capa de vectores. Aceptar. Y, como ya he dicho, viene muy bien para entintar. ¿Qué es eso de rasterizar capa? Bueno, pues a rasgos generales y a nivel básico os voy a explicar esto pues con un pequeño ejemplo que os puede ir bastante bien. Vamos a la capa, por ejemplo, 1. Cogemos herramienta de texto, nos situamos sobre el lienzo y escribimos hola. Si os ponéis sobre los puntitos podéis modificar según qué aspectos.
¿vale? Cuando lo tenéis a vuestro gusto, le dais a la flechita del medio y ya lo tenéis, ¿vale? Pero resulta que vosotros ahora queréis tratar esto como si fuese un dibujo. Bueno, veis que se ha creado una capa arriba del todo que pondrá una A, herramienta de texto, 100% normal, y abajo lo que habéis escrito, hola. Pues sobre esa capa vais a capa y dais a rasterizar y ahora os lo ha convertido como una capa normal. Ahora podéis hacer, por ejemplo, control T, moverlo donde queráis, hacerlo como queráis, ponerlo en perspectiva y todas esas cosas. Y dibujar con la herramienta de pluma sobre él, hacer lo que queráis. Habéis rasterizado esa capa era una capa de texto y ahora es una capa normal, un papel normal. Si habéis hecho un poquito de caso a lo que os recomendé en el vídeo anterior, habéis toqueteado todo lo que habéis podido en el Clip Studio Paint. Es tan fácil como hacer y deshacer. Vale, habréis encontrado herramientas que os están volviendo locos. Y dentro del tema de las capas habréis descubierto, o no, os lo comento ahora y lo descubrís ahora y posiblemente os mole un huevo el tema, las máscaras. Vamos a crear una máscara. Estamos en la capa en la que hemos escrito hola. Ponemos una capa por encima de ese hola. En esta capa cogemos el bote de pintura, elegimos el color negro y rellenamos. Hay pequeños desperfectos, los corrijo. Ahora nos ponemos sobre el botón que pone crear máscara de capa. Le clicamos y vemos que aquí se ha abierto esto de aquí. Esto de aquí, amigos, es la máscara. Podemos diferenciar dónde dibujamos, si en la máscara o en la capa. ¿Veis? Nos ponemos sobre la máscara, elegimos el color transparente, por ejemplo, cogemos la herramienta plumilla y cogemos un buen grosor, en este caso 800, y pasamos haciendo así. Yo he rascado sobre esta máscara y he descubierto lo que había debajo. Esto nos puede venir bien para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer efectos de explosiones. Me lo invento ahora mismo. Y como mejor lo vais a entender es haciendo una demostración sobre qué es esto de efectos de explosiones. Esto lo vamos a descubrir y trabajar sobre otra ilustración que ya tengo terminada. Es una ilustración sobre Ansu, que es la protagonista de un anime que, sí, otra vez chavales, he visto en Netflix, está muy chulo y se titula La asesina del romance. Está basado en un manga, como la mayoría de los animes de Netflix, que está muy chulo, tendrá X tomos y es un shonen muy entretenido. En mi caso vamos a ir sobre la capa 3. Le quitamos el ojo y vemos que es el color, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros el tema de la máscara usando esto, por ejemplo. Creo una capa por debajo. Esta capa se ha nombrado como la capa 6. Da igual. Cojo un color rojo y una plumilla. Y con un espesor, por ejemplo, hago una explosión. Es una explosión muy cutre, pero no deja de ser una explosión. Ahora, dándole al ojito, deselecciono las capas que están por encima, selecciono el balde de pintura o relleno y pinto sobre la capa 6. Vuelvo a activar todas las capas que tengo por encima y ahora viene la sustancia, el juguito. Me voy a la capa 3. Creo una máscara. Y ahora vemos que se ha generado esto al lado de lo anterior. Yo puedo seleccionar lo que es la propia capa o puedo seleccionar lo que es la máscara. Y puedo trabajar o en una o en la otra. Ahora nos interesará trabajar sobre la máscara. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el color transparente con la P, una plumilla. El grosor, ahora mismo la verdad es que me da igual, pero bueno. Y vamos a generar algún efecto que envuelve al personaje. Y lo pinto. Recordar que estamos usando el color transparente. ¿Por qué lo hago así y por qué lo hago sobre la máscara? Pues por ejemplo porque yo no sé cómo va a quedar este efecto. Y si lo hago sobre la máscara no repercute sobre el resto del dibujo. Siempre puedo eliminar la máscara.
Y ahora viene cuando os quiero dar un toque de atención para que no la caguéis. Y es que si le dais a aplicar máscara, que es este botón de aquí, lo que haréis será aplicarla definitivamente con todo lo que habéis trabajado sobre ella y no podréis volver atrás. Luego ya no será que hayáis borrado o no hayáis borrado o hayáis podido trabajar sobre una máscara que si no os gusta pues la elimináis y punto. No, ya habréis puesto los cambios efectuados sobre esa capa. Vemos que si hago zoom y me acerco, se ven los delineados. Esto pasa porque el delineado está en una capa superior. Me voy a esa capa superior y si yo quiero tapar ese delineado, puedo crear otra máscara y rascar sobre ella. En esa máscara. Esto recordad que simplemente es un ejemplo. ¿De acuerdo? Así veis como un efecto como que sale y envuelve al personaje. Lo hago de una manera así rápida para que captéis más o menos el concepto de la máscara. Si yo quito la máscara, aquí no ha pasado absolutamente nada. Otra característica que mola sobre las capas es bloquear capa. ¿Esto para qué servirá? Pues bueno, pues si tienes una capa terminada y no quieres cagarla, y no quieres hacer algún cambio, o no quieres pasar el pincel y luego no saber por dónde has pasado el pincel y qué capa era, y etcétera, y volverte loco, lo que tienes que hacer es ir sobre la capa que tú estás seguro que ya tienes acabada y darle al símbolo del candadito. Entonces tú sobre esa capa, veis, se genera ese puntero con una señal de prohibido y eso es que, bueno, no vas a poder hacer absolutamente nada. Otra característica o herramienta que nos va a venir muy bien y que tenéis que conocer es esta de aquí, bloquear píxeles transparentes. Os lo voy a ejemplificar también. Voy a la capa 3, a la capa de color, no a la máscara, sino a la capa 3. Selecciono la desbloqueo porque la teníamos bloqueada. Selecciono esa opción, se pondrá en azulito. Cojo un pincel o una plumilla o lo que sea, selecciono cualquier color, en este caso voy a coger pues este azul extraño, lo selecciono y voy a pintar, pero voy a pintar sin ningún tipo de cuidado, saliéndome del personaje y como veis yo no avanzo hacia la explosión, simplemente me quedo en el personaje y eso es porque he bloqueado los píxeles transparentes. ¿Para qué viene también muy bien bloquear los píxeles transparentes? Bueno, pues cuando tú no quieres que el delineado por algún motivo, y lo piensas a posteriori, evidentemente, cuando estés coloreando, tú no quieres que sea negro, quieres aprovechar el color del fondo o quieres coger un color que sea de la misma gama cromática del fondo, pero dándole una tonalidad distinta. Iríamos a la capa del delineado, que es la capa 2. Vamos al pelo de Ansu. Cojo la I, cojo el cuentagotas, ahora me cambio un poquito para darle otra tonalidad, bloqueo los píxeles transparentes y hago así. Hasta las cejas, qué cojones. ¿Veis? Voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor. Es este tono, que no me lo he currado mucho con el tono, pero solo afecta al delineado, por mucho que yo pinte sin ningún tipo de cuidado. Esto viene muy bien para no salirse como cuando éramos niños y hacíamos un dibujo y lo dejábamos todo hecho una puta mierda y nos salíamos por fuera del dibujo. Y otra vez y es que lo que quiero es hacer una aclaración. A ver, cuando tú bloqueas los píxeles transparentes, lo que haces es que solo puedes dibujar sobre lo que ya había dibujado en esa capa. Por eso cuando pasas el pincel ya no te sales y no avanzas hacia otro punto, porque solo pintas donde ya había pintado. ¡Punto! Prácticamente para ir terminando hablaremos de los modos de capa. ¿Qué son los modos de capa? Pues es esto que está aquí. Por defecto, cuando abrimos una capa siempre se abrirá en normal, pero si abrimos este desplegable vemos que está el normal, oscurecer, multiplicación, sobreexponer, trama, luz intensa, tono, saturación, color, brillo, hay un montón. Os recomiendo que vayáis probando. Eso es algo que es inevitable en el ser humano, toquetear.
Hoy nos vamos a quedar en el normal, pero os adelanto que según qué tipo de modo le deis a la capa, vais a generar un efecto sobre el dibujo. Por ejemplo, multiplicación sería para sombras, añadir brillo sería para luces, el resto, como os digo, ir probando. Como ya he comentado en otros puntos del vídeo, voy a hacer otro vídeo tutorial, en este caso sería sobre color, en el que estos modos los vamos a usar y vamos a aprender bastante el manejo de ellos. Mi última recomendación es muy sencilla y es que no os cortéis a la hora de usar capas, es decir, capas para todo. Capa, 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 da igual. Si estáis haciendo un boceto y queréis modificar ese boceto o lo queréis mejorar, hacer otra capa de boceto sobre ese boceto, mejorar ese boceto. Y he dicho, ¿cuántas veces he dicho boceto? Otro ejemplo es que estás entintando y tú lo que quieres es hacer un efecto extraño sobre ese entintado. No sabes si va a quedar bien o va a quedar mal, vale, hazlo en otra capa. Si quieres, luego la puedes borrar o le puedes dar al ojito, porque hay veces que te lo piensas mejor y ese efecto que tú habías dado, que has desechado, dices, ostras, pues yo creo que es que sí quedaba bien. Pues simplemente tenéis que habilitar el ojito y se volverá a ver. Si habéis sido organizados y habéis creado carpetas, pues os pongo otro ejemplo. Tenéis 4 personajes y el fondo. Pues cada personaje lo podéis englobar en una carpeta, el fondo en otra carpeta y trabajar sobre esas carpetas. Por ejemplo, si queréis hacer una máscara de un personaje y lo tenéis todo metido en esa carpeta, podéis hacer una máscara a la carpeta y entonces no tendréis que buscar sobre esa carpeta qué parte del dibujo queríais enmascarar. Simplemente enmascaras y punto. Con todo esto yo creo que ya tenemos suficiente. Iremos descubriendo otras características de las capas y sobre todo de Clip Studio Paint en otros vídeos tutoriales, como por ejemplo color, que ahí se usan bastantes cualidades de las capas. Y no os cortéis en pedirme sobre qué queréis que vaya el siguiente vídeo tutorial, no tiene por qué ser de color. Y ya de paso, si no os habéis suscrito, suscribiros, comentar si os ha gustado este vídeo o no, compartir, y esto la verdad me vendría fetén. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Twitch. No olvidéis pasaros por mi Instagram, saludarme, suscribiros, hacer de todo lo que a mí me venga bien para crecer por las redes. Y recordad, el Clip Studio Paint solo se domina si estáis currando duro. ¡Hala, al lío y dibujar vuestras ideas!